nosotros. Entonces, bueno, les comparto la predicación del día de hoy, se llama Los atributos de Dios. Espero que sea de gran bendición para ustedes como lo fue para mí. Es bien importante el que vayamos conociendo todos lo mejor posible al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, ¿correcto? Un error que se comete hoy frecuentemente es que la gente anda haciendo sus propios dioses, uno se cree en su propio Dios, pero eso no es correcto. Dios nada más hay uno y es el Dios de la Biblia. Y para conocer a ese Dios de la Biblia tenemos que conocerlo en todo su esplendor, con todos sus atributos, y para eso es bien importante conocer su palabra. Fíjate qué maravilloso es Dios, que en su bondad nos muestra los atributos o las características que Él tiene. Pero ya es responsabilidad de nosotros, ¿sí?, revisar, escudriñar en casa lo que aquí se diga. ¿Sí? Lo que te vamos a recomendar es que cuando vengas a la iglesia, traes una libretita o en tu celular o donde puedas, anota los versículos que aquí se digan y en tu casa haz ese trabajo de escudriñar, de revisar, ¿sí? Así como lo hacía la iglesia antigua, ¿de acuerdo? Que lo que decían los apóstoles, ellos tomaban nota y decían, a ver, yo voy a ir a la escritura directamente a ver si es cierto lo que me está diciendo. Esa es tu obligación, iglesia, ¿sale? Para que no haya falsos maestros ni mala doctrina, apóyanos con eso, por favor, ¿correcto? Y acuérdate que Dios, al ser una persona, no igual a nosotros, pero es una persona, pues para conocerlo y para tener una relación lo mejor posible con Él, hay que pasar tiempo con Él. Hay que tener una relación con Él, lo más cercana posible, así como con cualquier otro ser humano, ¿de acuerdo? Y para eso, Dios nos ha dado la bendición de su palabra. Muchas veces me comentan, pastor, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Digo, bien fácil. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Ya estás escuchando la voz de Dios. Dios es el que te está hablando, ¿correcto? Y entonces sí podemos empezar a tener una mejor comunión con Dios por medio de conocerlo. ¿Te das cuenta? Ese es el proceso, ¿correcto? Entonces, fíjate, Dios es tan bueno que me sorprende. La verdad es que tengo 2 meses tomando un curso de hebreo básico. No es la intención hablar con un israelita ni nada, pero sí es con la intención de aprender directamente de la palabra en original y poder sacar algunos significados que a veces están un poco ocultos para nosotros. Y ayer, haciendo la revisión, el Señor en su bondad me decía que tenía que hablar del Shema. ¿Qué es el Shema? Lo encontramos en Deuteronomio 6:4. Apúntalo para que lo busques. En hebreo dice algo más o menos así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que significa al español: escucha Israel, Dios, nuestro Dios, uno es. Y así es como lo leemos normalmente. Pero esa palabra al final, Echad, fíjate qué maravilloso es. Tiene también otro significado que significa único. Entonces, date cuenta cómo si le cambiamos al finalizar y en lugar de decir uno es, decimos único, cambia completamente y se potencializa todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función de ese conocimiento de ese Dios único que tenemos nosotros, te voy a pedir que vayas siguiendo la predicación y si puedes hacerlo con tu Biblia, qué bueno, y si no, de momento apóyate en la pantalla, ¿sí? Para que vayamos conociendo los atributos de Dios. Esto es bien interesante. La gloria de Dios, hermanos, es un conjunto de atributos, ¿correcto? Que está compuesta por muchísimos. Es imposible para el ser humano conocer todos los atributos de Dios. Pero Dios en su bondad nos ha revelado algunos e inclusive nos ha compartido algunos, lógicamente con ciertas limitaciones por cuanto somos humanos, ¿sí? Pero es importante que vayamos conociéndolos. Fíjate, ¿para qué Dios nos muestra esos atributos? Bueno, principalmente para 3 cosas. Para nuestra redención, que acuérdate que la palabra redención significa como liberar a alguien, pagar el rescate por alguien, ¿sí? Que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo hace también para la adoración, para que sepamos verdaderamente cuáles son los atributos que Dios tiene y cómo podemos adorarlo mejor, ¿sí? Si te das cuenta, parte de las alabanzas, o mejor dicho, todas, no están enfocadas para deleitarnos nosotros en la emoción.
están enfocadas en exaltar los atributos de Dios, en hablar de lo que Dios es, ¿correcto? Y otro punto importante es para tener una comunicación lo mejor posible con Dios, ¿cierto? Entonces, fíjate, ahora, no es fácil entender los atributos del Dios Todopoderoso, como te lo decía, desde nuestra concepción humana. No nos alcanza la inteligencia, ¿sí? Por eso podemos hacer dos grandes categorías. La primera, los atributos absolutos. Esos atributos absolutos únicamente le corresponden a Dios, ¿correcto? Ahorita los vamos a revisar. La siguiente gran esfera, por así decirlo, serían los atributos morales, que son atributos que Dios tiene, pero que también comparte en cierta medida con los seres humanos, ¿correcto? Vamos bien hasta aquí, ¿se va entendiendo más o menos cuál es el propósito? Perfecto. Entonces, ahora sí, vámonos al primer versículo, vamos a empezar a hablar de la existencia propia de Dios. Fíjate qué interesante. Aquí nos vamos a basar en dos versículos principalmente. En Juan 5:26, sí, correcto. Dice, ayúdame a leer, por favor. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Este versículo realmente no necesita mayor explicación. El Padre tiene la vida en sí mismo. Vámonos a Colosenses 1:17. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Subraya eso en tu corazón, hermano. Todas las cosas en Él subsisten. Dios, como ya lo vemos, es la fuente absoluta de toda vida y ser, ¿correcto? Ahora, esto tiene una gran importancia para nosotros porque Dios tiene existencia propia desde toda la eternidad. Él es la causa sin causa de todo el universo, ¿sí? Dios no fue creado, Dios es perfecto, Dios creó todo. Dios no tiene ni un principio ni un final como nosotros. Y eso nos habla de la existencia propia de Dios, como lo decíamos al principio. El Ejad, ¿qué significa? Dios es un Dios único, ¿sí? Hay muchos dioses con D menor, lo sabemos. Pero el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, repito eso, es este, con estos atributos, con estas características, ¿correcto? Vamos a hablar ahora de la inmutabilidad de Dios. Para eso, vámonos a Santiago 1:17. Dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto, fíjate, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios nos da, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, subraya eso, no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. Al decir que no hay ni sombra de variación, es que Dios no cambia ni tantito. O sea, no hay ni una sombra de que Dios cambie. Entonces, fíjate, esto es bien interesante porque Dios es el que creó todas las estrellas del cielo. Cuando dice aquí la palabra Padre de las luces, se refiere a todo el universo. Y si Dios ha creado todo el universo, pues es porque Él no cambia y porque sustenta todo, ¿sí? Él es el que nos da todo lo bueno y todo lo perfecto que somos y que podemos llegar a ver, ¿correcto? Entonces, guárdalo en tu corazón, y eso es bien importante. En Malaquías 3:7, ¿qué nos dice la palabra? Correcto, dice, desde los días de nuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Fíjate qué exhortación tan maravillosa nos hace Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Date cuenta cómo aquí Dios, a pesar de que el hombre durante toda la creación se ha empeñado en defraudar a Dios, todavía Dios en su amor nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. La invariabilidad, hermanos, e igualdad de Dios son aplicados como atributos divinos. Y esto es algo muy reconfortante para nosotros como creyentes, debe de ser muy emocionante, ¿sí? Porque los pactos y promesas de Dios
son tan confiables como los fundamentos de los cielos. ¿Correcto? Dios cumple lo que Él dice que va a cumplir. Más adelante vamos a ver ciertas condicionantes, pero quédate con eso. Si Dios lo dijo es porque Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, guarden eso en su corazón. El hombre cambia día con día, no es constante, pero aún así Dios no contradice su fidelidad. ¿Sí? Y un ejemplo que tenemos de eso es lo que pasó en el huerto del Edén, ¿correcto? En el jardín del Edén. Muchos dicen equivocadamente de que si Dios está bueno, ¿por qué no perdonó a Adán y a Eva? No sé si lo hayas escuchado, son atributos o argumentos inclusive de gente que no conoce mucho y que luego quiere nada más poner ahí ciertas pruebas. Pero la realidad es de que Dios, en su inmutabilidad, ¿sí?, no podía él mismo traicionar sus propios mandamientos. ¿De acuerdo? Si Dios, después de haberle advertido a Adán y a Eva que si comían iban a morir, los perdona, ya no hubiera sido Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y es algo que tenemos que entender, porque a veces juzgamos a Dios desde nuestros conceptos humanos, y eso es un error. Eso es un error. Nosotros no podemos juzgar a Dios desde el humano, ni siquiera entendemos muchas cosas que Dios hace. Dios es perfecto y es fiel a lo que Él dice y a lo que Él es. Amén. Vámonos al siguiente, Romanos 8, versículos 38 y 39. Dice la palabra: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, fíjate todo esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y subraya eso por si quedara alguna duda, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Yo creo que con este versículo podemos decir: buenas tardes, hermanos, vamos a casa. Es más que suficiente. Pero Dios todavía comparte muchas cosas más con nosotros. ¿Qué nos dicen esos versículos del apóstol Pablo? Nos habla de que el amor de Dios es invariable para con nosotros en Cristo. Subraya eso. No es por lo que nosotros somos o por lo que nosotros le podamos dar a Dios. Dios nos ve a nosotros a través de Cristo. Amén. Y por eso tenemos que estar siempre sumamente agradecidos por esa bendición tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos dio, ¿sí?, al habernos comprado con su sangre preciosa y al habernos hecho hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos, entonces podemos recibir todas estas bendiciones. Amén. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la eternidad, porque Dios es eterno, ¿cuántos lo saben? Amén. Vamos a leer varios versículos, porque acuérdate que esa es una parte bien bonita que tiene la palabra. Muchos versículos, si los leemos con cuidado, los escudriñamos, los entendemos, no necesitan mayor explicación tampoco. La palabra habla por sí sola, ¿correcto? Vámonos a 1 Timoteo 1:17, que dice: por tanto, el Rey de los siglos, fíjate, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Correcto? Esto ya nos habla de la eternidad de Dios. Cuando se usa la expresión por los siglos de los siglos es porque ya no hay otra manera humana de expresar la eternidad de Dios. ¿De acuerdo? Vámonos a Éxodo 3:14. Dice la palabra: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora fíjate, el término que nosotros traducimos al español como yo soy proviene del hebreo haya, H-A-Y-A, acento, allá, que tiene múltiples significados. Uno de ellos, y el más importante, es que hace referencia presente, pasado y futuro. Realmente lo que Dios estaba diciendo a Moisés es: yo soy el eterno. ¿Te das cuenta? No es nada más que yo soy así como que yo aquí estoy, no. Sino lo que le está diciendo con esas palabras es: yo soy el eterno. Amén. Fíjate lo que nos dice en el Salmo 92. Dice la palabra:
antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Ha sido más claro cuando habla la palabra de la eternidad de Dios. Otro ejemplo, Apocalipsis 1:8. Palabras de nuestro precioso Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Date cuenta, el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. El Todopoderoso. Palabras del Señor. Guárdalo en tu corazón. Apocalipsis 22:3. Por si hubiera alguna duda, el Señor reafirma. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios es un ser sobre el tiempo, hermanos. No podemos nosotros dimensionar a Dios con los tiempos humanos. Su existencia es difícil poder expresarla desde la perspectiva o desde los parámetros humanos. ¿Cómo debemos de tratar de entender la eternidad de Dios? Con el kairos, palabra griega que se escribe con cada kilo, que significa el tiempo de Dios. Y entonces, si el kairos es el que pudiera de alguna manera mostrarnos la existencia del Todopoderoso, ¿sí? Y eso es algo bien importante, lo hemos dicho varias veces. No esperes que el cronos que manejamos nosotros como tiempo se adecue al kairos perfecto de Dios, ¿correcto? Dios tiene sus tiempos, sus momentos, sus porqués, y Él solo sabe en qué momento lo hará. No trates de adaptarlo a tu tiempo, porque normalmente eso lo único que tiene es desilusión. Espera en Dios. Dios va a responder. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Amén. Pero esperen los tiempos del Señor. ¿Correcto? Otro atributo bien importante de los atributos absolutos de Dios es la omnipresencia. Anótalo, por favor. Para eso, vámonos a Jeremías 23, versículos 23 y 24. Ahora, otra recomendación que me voy a permitir hacerte. Cuando tú leas los versículos, hermano, vete por lo menos a leer 3 versículos abajo, 3 versículos arriba, para que entiendas el contexto. ¿Correcto? Porque dice la hermenéutica que un versículo fuera de contexto sirve de pretexto. Y muchas veces en la misma iglesia se hace así. Entonces hay que conocer el contexto del cual se está hablando. Esa es una obligación de todo cristiano, ¿sí? Hacer una exégesis correcta de la escritura. No para que vayas a predicar o para que vayas, no, para tu crecimiento, para tu entendimiento, para tu alimentación espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, vete primero al contexto, vete primero al texto, ¿sí? Ya que estés en el texto, trata de entender el contexto en el que se dijo. Después, trata de identificar en dónde está Dios, en dónde está Jesucristo en eso, y entonces ya después lo haces propio, ¿correcto? Sin espiritualizar las cosas tampoco, ¿no? Hay un ejemplo muy conocido que a veces caemos en el error de espiritualizar las cosas y querer ver situaciones donde no las hay, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que Rahab, cuando ayuda a los israelitas a escapar, dice la palabra que los baja con un lazo rojo. Eso no significa la sangre de Cristo, o sea, tampoco no hay que espiritualizar las cosas. Es un lazo rojo, nada más, ¿correcto? Entonces, tener cuidado con esos detalles alimentan mucho, ¿sí?, nuestro aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Dice Jeremías 23, versículos 23 y 24. Dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos, pregunta el Señor. ¿Sepultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Me lleno yo, perdón, dice, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Eso nos habla de la omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene la capacidad de estar presente en todo lugar. ¿Correcto? Eso es algo bien importante. Ahora, ¿dónde lo vemos frecuentemente? Pues en su manifestación, ¿sí? Hay varios ejemplos de eso. Cuando le habló a Moisés por medio de la zarza ardiente.
¿correcto? Ahí estaba Dios. También estuvo en el monte Sinaí cuando les dio las tablas de la ley a Moisés. Ahí estaba Dios en su templo. Nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. ¿Está Dios en nosotros? Amén. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien importante. Dios tiene la capacidad de estar en todos lados. Pero, aún su propio templo que le construyeron los israelitas en el primer siglo no podía contener la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios llena los cielos y la tierra y todo el universo con su presencia. Amén. Eso significa la omnipresencia de Dios. Ojo con eso, para que no vayas a confundir ciertos términos. Eso es importante. Primera de Reyes 8:27. ¿Qué nos dice la palabra? Pregunta el Señor. Dice, pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos. Subraya eso. Los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí, tú lo sabes, está hablando Salomón, que fue el que edificó el templo, ¿sí? Y él en su infinita sabiduría que Dios le dio, porque dice la palabra que Salomón fue el hombre más sabio y más rico del mundo y más poderoso, ¿sí? Aún así él sabía y estaba plenamente consciente que Dios está presente en toda la creación. ¿Correcto? Entonces, ojo con eso. Mateo 28:20 dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, gran promesa del Señor, guárdala en tu corazón, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Recuerda que cuando la palabra dice amén es una afirmación que significa así sea. Y es porque el Señor mismo, en su palabra, nos confirma esas bendiciones. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? En donde los creyentes, fíjate, oran, adoran o sirven, ahí está la presencia de Dios. Amén. ¿En dónde lo podemos ver? En su iglesia, en la predicación del Evangelio, porque a través de la predicación del Evangelio, mis queridos hermanos, está la presencia del Espíritu Santo. Amén. Esto lo vemos reflejado en Juan 14, versículos 16 y 17. Fíjate cómo la misma palabra en diferentes versículos nos va confirmando la maravilla de lo que es Dios. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Subraya esto en tu corazón. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, subraya esto, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Qué gran promesa, ¿te das cuenta? Es una maravilla este versículo. O sea, si tú lo crees verdaderamente, hoy Dios ya vive dentro de ti. Si tú realmente tienes esa convicción, dice la palabra en Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a vuestro espíritu. El Espíritu Santo es el que te hace sentir que formas parte de la familia de Dios. Y eso es algo maravilloso. Si tú tienes esa convicción, hermano, hermana, estás del otro lado. Ya nada ni nadie, lo dice la palabra, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Amén. Hay que creerlo con convicción, hay que abrazar esas promesas que nuestro mismo Señor nos hace por medio de su escritura. ¿Correcto? Perfecto. Vamos a hablar ahora de la omnisciencia. Fíjate qué interesante. Omnisciencia. Apúntalo, por favor. Salmo 139, del 1 al 4. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No necesito tampoco mayor explicación. Nuestros pensamientos, hermanos, el Señor ya los conoce.
Ni siquiera tenemos muchas veces necesidad de hablar las cosas, porque además ni siquiera sabemos cómo. ¿Estamos de acuerdo? Si el Espíritu Santo no intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra, pues muchas veces nuestra oración ni siquiera va a llegar a Dios. Entonces, el Señor ya lo conoce simplemente de corazón. Dobla rodilla, entra a lo íntimo, en lo oculto con el Señor, en lo privado. Dobla rodilla, Padre, te entrego mi vida, mi corazón, heme aquí. Úsame, háblame, te entrego mi corazón. Perdóname si tengo necesidad de pedir perdón. Y con eso el Señor va a empezar a hacer un cambio en nuestra vida. No necesitamos tampoco demasiada teología o demasiado conocimiento. El corazón es lo que el Señor verdaderamente va a escudriñar. ¿Correcto? Ahora, algunos ejemplos que nos demuestran la misma palabra, cómo Dios conoce verdaderamente las intenciones del corazón. El engaño de Giezi. ¿Cuántos se acuerdan de él? El siervo de Eliseo, ¿sí? Que fue a pedirle a Naamán que le regalara algunas cosas. Y fíjate, si el profeta Eliseo sabía lo que había hecho su siervo, pues cuanto más Dios. ¿Quién le dijo a Eliseo lo que estaba pasando? Dios. Entonces es imposible ocultarle cosas a Dios. Otro ejemplo conocido también, yo espero que lo conozcas, el ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Los que habían prometido dar la ofrenda, pero de repente vendieron el terreno y se quedaron con la lana y entonces ya no dieron lo que tenían que dar y eso les costó la muerte. ¿Y quién le dijo a Pedro lo que habían hecho? Dios. Dios lo sabe todo, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Las cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias, fíjate, el Señor mismo le dice, no solo conozco tus acciones, sino también tus condiciones espirituales completas. Dios conoce todas las cosas. Dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ¿sí o no? Entonces, no caigamos en el absurdo de querer ocultarle cosas al Dios que lo sabe todo. Mejor, en arrepentimiento genuino, si nos hemos equivocado, vamos a los pies de Cristo, ¿sí? Pidamos perdón y tratemos de alejarnos del pecado, porque Dios todo lo conoce. ¿Amén? ¿Correcto? Dice Efesios 3, 9 al 11. Correcto, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios. Subraya esto, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Acuérdate que nosotros somos la iglesia no es el templo, ya no hay templos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí? La iglesia somos nosotros. Fíjate, ¿para qué? Para que a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme que al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tenemos esa gran responsabilidad, hermanos. Pero gracias a Dios tenemos al intercesor, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos ha dado su Espíritu Santo y que por medio de eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos saben eso? Amén. Antes acuérdate que nada más el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Hoy la bendición y la maravilla de todo esto es que nosotros somos ese templo y nosotros podemos entrar ya diario a la presencia de Dios. Ahora la pregunta, ¿cuántas veces realmente aprovechas esa gran bendición? ¿Cuántas veces durante el día entras al lugar santísimo? No desperdiciemos esas oportunidades, ¿de acuerdo? Dios nos ha dado, cuando se rasgó el velo, se hizo como una puerta para que te lo imagines. Ya podemos entrar confiadamente, sin miedo a que nos muramos, porque antes acuérdate que si alguien entraba al lugar santísimo, moría. Hoy, gracias a Jesucristo, ya está abierta esa puerta. Aprovecha, hermana, te lo digo de todo corazón. Ahora, fíjate, esto es bien interesante. Dios es completamente sabio en sus planes y propósitos. Ya lo habíamos dicho, descansa de verdad en los tiempos de Dios. Él en su sabiduría ha planeado principalmente tres cosas. Toma nota, iglesia. La redención de su pueblo, nos ha liberado por medio de Jesucristo. La construcción de su iglesia, como la que estamos haciendo nosotros aquí, y el triunfo de su reino. Amén.
¿Cuántos saben que Dios va a triunfar? Que el reino de Dios va a triunfar. Amén. Esa es la clase más simple y más profunda de teología que podemos tener. Si leemos de Apocalipsis a Génesis, perdón, al revés, de Génesis a Apocalipsis, pero si la tienes al revés también. Al final ganamos. Eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Dios va a triunfar en su reino. Amén. Ahora, vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. Otro atributo bien importante. Jeremías 32:17. ¿Qué nos dice la palabra? Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿De acuerdo? No hay nada que sea difícil para nuestro Dios. La iglesia se manifiesta por medio de la grandeza del poder de Dios que está vista en su obra creadora. Todo, hermano, nos habla de la maravilla de Dios. Amén. Todo. Nosotros que vivimos aquí en Playa tenemos la bendición de que simplemente vamos al mar. Y es una maravilla. Y eso que vemos y que nos deleitamos, producto de quién es? De Dios, de la creación de Dios. A mí me parece absurdo que haya gente que todavía en este tiempo piense que eso en su nivel de perfección sea producto de la generación espontánea. Por favor, el ser humano. ¿Sí? ¿Cómo es posible que haya gente que todavía crea en esa absurda teoría de la evolución? Por favor, la perfección humana es una maravilla que nos habla de la omnipotencia de Dios. Date cuenta. La creación perfecta del universo, hermanos, y la maravillosa creación de Dios se manifiesta en todas las cosas. Vamos a Daniel 4:3, que nos dice. Pon atención a este versículo, está bien bonito. Dice, ¿cuán grande es? No. Daniel 4:3. No sé si venga ahí. Sí, según yo sí venía, pero bueno, si no te lo leo, no pasa nada. Dice Daniel 4:3. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, subraya eso, su reino sempiterno, y se dice sempiterno porque dura para siempre y una vez que fue iniciado no tiene fin. ¿Sí? Y su señorío de generación en generación. Amén. Date cuenta de todo esto. Algunos otros ejemplos de la omnipotencia de Dios. Fíjate bien, el hecho de haber sacado a su pueblo de Egipto, ¿fue un hecho importante o no? ¿Cualquiera lo pudo haber hecho? Por supuesto que no. Yo estaba viendo apenas un documental que dice que se han hecho pues, inmersiones submarinas y lo maravilloso es de que se han encontrado dos cosas. Literal, prácticamente un camino sobre el fondo del mar y se han encontrado vestigios como de ruedas de carros, de los que se utilizaban antes como carretas. O sea, imagínate. Entonces, lo hemos visto, no necesitamos ir hasta el fondo del mar. El fondo del océano no es plano, ¿o sí? Y menos cuando el océano pues, ya es profundo, tiene invariables hendiduras y demás. Entonces, no era tan fácil que el pueblo de Dios pasara por ahí caminando, ¿te das cuenta? ¿Qué hizo Dios? Desde antes ya había preparado el camino por donde iba a pasar el pueblo. No pierdas de vista estas maravillas. A veces ya como que nos acostumbramos y eso es un error. No dejes de maravillarte de Dios, hermano. Hermano, ¿correcto? Dios es grande y hay que tener siempre eso. Otro ejemplo, ahí te va. El poder divino de la iglesia de Jesucristo desde el primer siglo. Fíjate el proceso. Jesucristo tomó 12 discípulos, aparentemente ordinarios, los llenó con el Espíritu Santo y con ellos transformó al mundo. Amén. Y hoy, 2025 años después, esa iglesia sigue viva, en crecimiento y sin que nadie pueda detenerla. Amén. Por más intentos que haga el mundo, el enemigo, no se puede detener a la iglesia. Porque los propósitos de Dios son mayores a todos. Amén. Vete dando cuenta de todo esto. Otro ejemplo. Dios es soberano sobre ángeles y sobre el mismo Satanás. Bien decía el pastor el otro día, que andas arrebatándole cosas a Satanás. Para empezar, Satanás, si Dios te lo dio, no te lo puede quitar. Amén. No tenemos nada que ver, no tiene ni parte ni suerte en nuestra vida el enemigo. No le abramos puertas tampoco para que no pueda estar molestando.
pero Dios es soberano sobre todo. Amén. Fíjate, otra cosa bien importante, Dios gobierna sobre todos reinos y puede tratar cualquier problema que acose o que angustie o que esté en necesidad de los que somos sus hijos amados. Subraya esto en su corazón, ¿eh? Dios no es Dios de todos. Sí creó Dios a todos, pero no todos somos hijos de Dios. Amén. Es mentira del diablo decir que todos los dioses son iguales, que todas las personas son hijos de Dios. No es cierto. ¿Correcto? Cuidado con eso. Último ejemplo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. ¿Te parece poco? Es otro ejemplo de la omnipotencia inconmensurable de Dios. Este hecho lo que nos demuestra es el poder de Dios sobre el reino de la muerte y sobre todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo puso su vida porque sabía que Él mismo le iba a volver a tomar. Amén. Date cuenta de eso. El último de los atributos absolutos de Dios, hermano, hermana, toma nota, soberanía. Para eso vamos a Efesios 1, versículos 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo. Ojo con eso. Desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de qué? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Date cuenta cómo este versículo es un tratado completito de lo que es el cristianismo y de lo que es la fe cristiana. Amén. Date cuenta. O sea, todo es por la voluntad de Dios, por su santa voluntad. Impresionante. Apocalipsis 22, 17 nos dice la palabra. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Subraya esto. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, ojo, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La bendición, mis hermanos, de ser hijos de Dios de alguna manera está disponible para cualquiera que quiera tomarla. ¿Sí? Es gratuita por medio de Jesucristo. Eso es algo bien importante. Esto se da sobre una base de una elección libre del ser humano respecto a Dios. Eso es maravilloso de Dios porque Dios es tan soberano que aún le permite al hombre tomar ciertas decisiones y asumir consecuencias. Porque si no, nada más seríamos títeres de Dios. Y Dios no quiere forzar a nadie a que lo ame. Tiene que ser una convicción del corazón. Amén. Date cuenta de esto, es bien interesante, ¿eh? Dios es un ser soberano por completo, pero no es arbitrario. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Entonces, date cuenta. Hay elección y voluntad, sí, con ciertas limitaciones para el hombre, ¿sí? Con consecuencias, como lo decíamos. Y nosotros alcanzamos a ver únicamente una parte de la verdad y de la realidad, porque únicamente Dios, hermano, hermana, tiene la concepción 360. Dios sí sabe perfectamente todo lo que va a pasar. Nosotros no. ¿Por qué te digo esto? Porque nos conviene entonces abandonarnos en el Señor. ¿Sí o no? Amén. Entonces, si estamos dándonos cuenta de todo esto, hermano, deja de luchar en tus fuerzas. Deja de luchar, entrégale todo a Dios. Entrégale tus problemas, tus necesidades, tus angustias, tus ansiedades. Ese tipo de cosas, te voy a ser sincero, y no deberían de existir en el genuino cristiano. Porque tenemos en quien descansar. Amén. Él es el que pelea las batallas, el que nos da la victoria. Amén o no amén. Entonces, vamos a descansar en el Señor y en su soberanía. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a los atributos morales de Dios. Estos, como lo decía al principio, son atributos que de alguna manera Dios comparte con el hombre. ¿Correcto? ¿Para qué? Para conocer y para guiar nuestro carácter y nuestra conducta,
Pero todos estos atributos al final del día de lo que nos hablan es de la bondad de Dios. Amén. Uno de los atributos más importantes que tenemos que nosotros considerar siempre es la santidad de Dios. Amén. Dios es un Dios 3 veces santo. ¿Cuánto lo sabían? Amén. Entonces fíjate a qué se refiere eso. Vamos a Levítico 11, versículo 44 y 45. Dice la palabra, es el mismo Dios el que nos habla. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastrase sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Qué nos hace santos a nosotros? Nuestras acciones, nuestros hechos. Cristo y el Espíritu Santo que nos santifica. Amén. Entonces, déjate guiar por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice, no es por ahí, regresas. Haz esto, lo haces. No hagas esto, no lo haces. El Espíritu Santo es nuestra guía. ¿Sí? A veces decimos, ¿cómo le hago? Pues porque no escuchas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el sexto sentido. Para los cristianos no existe el sexto sentido, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Y la conciencia es la que nos permite tomar buenas o malas decisiones. Y después nos quejamos, ay Señor, ¿por qué esto? Ay Señor, ¿por qué aquello? Como diría el chiste, sí, ya me acordé. ¿No? Entonces, abusamos con eso. Ya tenemos al Espíritu Santo que nos santifica. Entonces, como decía, Dios es un Dios 3 veces santo. Por lo mismo, compromiso, iglesia, demanda de su pueblo santidad. ¿Correcto? No podemos agradar a Dios sin santidad. Así de fácil. El pecado hace que Dios se aleje de alguna manera, que el Espíritu Santo se apague, se contriste. Entonces, Dios es un Dios espiritualmente perfecto, inmaculado y sin pecado. Y así debemos de ser nosotros. Debemos de ser completamente apartados para Dios y sus propósitos. No para los nuestros. No para que yo me luzca, no para que yo sea reconocido, no para que yo crezca, no. Acuérdate que parte importante de la oración es, Señor, que mengue yo para que tú crezcas. Amén. Entonces, date cuenta cómo eso es algo bien importante. Dios demanda una separación absoluta de nosotros. ¿Para qué? Para perfeccionarnos con dos cosas bien importantes. A ver si te identificas. Algo de lo que más luchamos los cristianos es con el carácter y con los hábitos. ¿Sí o no? Se dice el chiste, ¿no? Sí, los cristianos están bien, no toman, no fuman, pero ¿cómo comen? ¿Ya has escuchado eso? Y a veces sustituimos, ¿no?, un mal hábito por otro mal hábito. Eso no está bien. Eso no es estar en santidad. Como los grupos de autoayuda, ¿no? Dejan de tomar principalmente, pero se vuelven adictos al cigarro, al café, a las groserías. Entonces eso no es santidad. Por eso es que esos grupos no funcionan del todo, porque no ponen su verdadera sanidad en las manos de Dios. Todo lo quieren hacer desde la perspectiva humana. Eso no alcanza. Eso no alcanza. Porque cuando está de por medio la voluntad, normalmente vamos a fracasar. La voluntad no es constante. Ojalá que lo fuera, pero no lo es. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Fíjate, mi hermano, mi hermana, cómo entonces Dios en su majestuosa gloria lo que quiere de nosotros es que nos alejemos de cualquier cosa. Técnicamente, la idolatría es, fíjate, toda persona, lugar o situación que te aleje de los propósitos de Dios. Amén. Hasta el trabajo, ojo con eso. Eso lo vemos mucho aquí en Playa. Hay gente que está esclavizada por su trabajo. Eso no es vivir en santidad. Si tu trabajo no te permite estar en las cosas de Dios, aguas. Porque entonces a lo mejor tu Dios está haciendo el dinero.
Y podemos disfrazarlo. No, es que yo tengo que proveer, sí. Pero si una situación, cosa, persona, lugar, lo que sea, te aleja de lo que Dios quiere para ti, no estás en santidad. Amén. ¿Es fuerte? Ojalá que lo reflexiones. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar el concepto de santidad a nuestras vidas? Bueno, ahí te va. La santidad es la dedicación y la consagración de todas las cosas para Dios, para que entonces sí se vuelvan santas. Todo lo que hagas, dice la palabra, todo lo que comas, todo lo que hagas, solo para la gloria de Dios. De esa misma manera, si nosotros en este concepto vamos desarrollando las cosas, convertimos todas las cosas en santas. Amén o no amén. Entonces, hay que esforzarnos en eso. Siguiente atributo de Dios, la rectitud, que también lo podemos entender como la justicia de Dios. Seguramente muchas veces has escuchado eso. A eso se refiere la justicia de Dios. Pon atención a este versículo, es bien interesante, por favor. Génesis 18:25. Dice la palabra. ¿Sí está? A ver si lo podemos proyectar. Quiero que lo veamos. Génesis 18:25. Bueno, se los voy a leer. Pongan atención, por favor, apúntalo y en tu casa lo escudriñas, por favor. Dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra pregunta, ¿no ha de hacer lo que es justo? Date cuenta, esto es impresionante. Aquí Moisés lo que está diciendo en el libro de Génesis es: Señor, por favor, no hagas tal de morir al justo y tratarlo como al injusto, porque sabe que Dios es justo, precisamente. Y la rectitud de Dios es su santidad en acción, y su justicia es su rectitud en su reino y en su gobierno. ¿Sí? Lo voy a repetir, date cuenta. La santidad, la rectitud de Dios se manifiesta como su santidad en acción, ¿sí? Y la justicia es la rectitud en su reino y en su gobierno. ¿Correcto? Lo habíamos dicho, Dios no puede violar sus propias reglas. Dios es un Dios que en su naturaleza es tan santa que Él obra conforme a su voluntad, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Confiemos en eso. Deuteronomio 32:4. Fíjate lo que nos dice. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna inequidad en él es justo y recto. La rectitud de Dios, hermanos, es inmutable, ya lo decíamos, no cambia, no se modifica. La rectitud nunca cambia y su justicia es infalible. Deja todos tus problemas en la justicia de Dios. No trates de tomar las cosas en tus propias fuerzas. Eso no funciona. Ahora, sí enfócate mucho en recibir las promesas y pactos que Dios tiene para con nosotros. ¿Correcto? Dice la palabra: todos los caminos de Dios son rectos. Dios trata con nosotros en justicia. Luego, nosotros debemos tratar al otro con rectitud. ¿Correcto? La justificación significa el acto de volver al otro recto. Entonces, así como nosotros recibimos el beneficio, nosotros debemos de transmitirlo para nuestros hermanos, porque si no, somos injustos. Lo decía el otro día en un servicio de los de la tarde: no nos vaya a pasar lo que le pasó al que le debía un montón de dinero al rey. El rey lo perdona, y cuando sale se encuentra el que a él le debió un poco, y por no perdonarlo, por no ser recto con ese hermano, terminó en la cárcel. ¿De acuerdo?
Acuérdate que hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Amén. Fíjate bien, vámonos a Romanos del 3, del 21 al 26. Por favor, toma nota de esto, mis hermanos. Pon mucha atención. Trata de entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Fíjate, dice la palabra. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Subraya eso, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Subraya eso, por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo pagó por nosotros, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por eso Jesús es el Cordero inmolado, para manifestar su justicia. Fíjate qué bonito. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que, date cuenta, como todo este proceso es para que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Date cuenta cómo todo este proceso, hermanos, Dios lo va a hacer prácticamente por nosotros. Nosotros prácticamente lo único que vamos a hacer es creer verdaderamente en Jesús como Señor y Salvador. Acuérdate, no basta nada más creer. Los demonios creen y tiemblan. Saben quién es Jesús. Pero como Jesús es el Señor de los demonios. No. El creer nada más por encimita no sirve de nada. Tienes que entregarle tu vida en convicción al señorío de Cristo. Y entonces sí, Dios va a obrar como lo dice su palabra. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creemos en Él, nos ha dado salvación. Nadie es merecedor de eso. Todos estábamos destituidos, muertos en delitos y pecados, dice la palabra. ¿Sí? Pero entonces, para poder convivir con Dios en su santidad, Él mismo, fíjate qué interesante, Él mismo nos justifica y nos santifica para que podamos convivir con Él por medio de Jesús. Amén. Qué padres son estos versículos. Vámonos al otro atributo que es la verdad. Tito 1:2 dice lo siguiente: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, subraya eso, prometió desde antes del principio de los siglos. La verdad de Dios es una parte de la naturaleza santa del Señor. Los atributos de Dios están completamente relacionados con los demás atributos. Dios es un ser indescriptible con palabras o con conceptos humanos. Por eso tenemos que pasar tiempo en la Escritura, hermanos, para que Dios nos llene de esa sabiduría que le ha placido darnos por medio de su palabra. Amén. Salmo 119:89 dice lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Qué nos dice este versículo? Dios es verdad. Todo lo que Dios hace es verdad, es infalible, digna de confianza para los que somos hijos de Dios. Subraya eso. Date cuenta cómo todas estas bendiciones son para los que genuinamente somos hijos de Dios, no para cualquiera. Amén. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Amén. No necesita mayor explicación. Mantengamos nuestra fe firme, sustentada en Jesucristo, porque fiel es el que la prometió.
Si Dios la prometió es porque lo va a hacer. Punto. Amén. Hay promesas condicionales, lo sabemos, y otras que son incondicionales. Un incondicional, por ejemplo, es el rapto de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Otra incondicional, que Jesucristo va a tener una segunda venida. ¿Cuántos lo creen? Eso no depende de nosotros, ni nos necesita Dios para nada, ni vamos a afectar en nada. ¿Correcto? Pero hay promesas que sí son condicionales. ¿Condicionales a qué? A dos cosas principalmente. A vivir en el orden que Dios ha establecido, ¿sí? Y a la obediencia de Dios. Amén. Seguir y obedecer los mandamientos del Señor es lo más importante. La obediencia, subrayalo en tu corazón, ¿sí? No podemos ser obedientes nada más a medias y lo que nos conviene. La obediencia es absoluta. ¿Por qué? Por todo lo que hemos estado viendo. Dios es perfecto, ¿vale la pena obedecer? Sí, Dios no cambia, Dios no nos va a defraudar, entonces yo ciegamente tengo que abandonarme ante el Dios Todopoderoso. Y por último, el amor. Todos lo sabemos, Dios es amor. El amor lo podemos entender también como la misericordia y la bondad. Y como se ha dicho muchas veces aquí en la iglesia, ya nosotros, gracias a Dios, no tenemos que conformarnos con su misericordia, sino con la gracia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahí te va. La diferencia entre la misericordia de Dios y la gracia de Dios es que por misericordia, Dios no permite que nos vayamos al infierno. Y por la gracia, Dios nos permite llegar al cielo. ¿Te das cuenta? Son dos cosas diferentes. Muchos nada más alcanzan misericordia. Dice la palabra que Dios va a salir el sol sobre justos e injustos. Eso es una especie de misericordia. Pero la gracia no está disponible para todos. Ahí sí Jesucristo es el elemento indispensable. Vámonos a Juan, a primera de Juan, perdón, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Fíjate qué belleza de versículos. Dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios mismo envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y fíjate, por ese amor envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahí la palabra propiciación significa como pago, ¿sí? Fue el cordero que se sacrificaba antes, la sangre del cordero. Amén. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Y esto es algo bien importante, hermanos. Me da mucho gusto que la mayoría de las personas que estamos aquí reunidos somos gente que ya nos estamos estableciendo en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Manténganse firmes, acudan a los discipulados de la semana. Es de mucha bendición, porque ahí también es donde tenemos un poquito más de tiempo y la oportunidad de hacer iglesia, de conocernos como familia de la fe. ¿Sí? A lo mejor aquí en el cine pues no hay mucho espacio, a lo mejor el hermano de allá me queda muy arriba, a lo mejor nada más los saludo. ¿Sí? Hagan el esfuerzo. Tenemos 3 discipulados presenciales en la iglesia. Es una bendición. Los miércoles en Balantú, los jueves en Los Olivos, el sábado en Villas del Sol, más aparte el virtual que se tiene los viernes. Oportunidades hay, porque eso nos ha llamado el Señor a ser familia dentro de la familia de la fe. Amén. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas que estamos en playa somos foráneos. Entonces hay que aprovechar la oportunidad que Dios nos da en los discipulados para conocernos mejor como personas, como familia. A todos los que no estén yendo, los invito, únanse a algunos de estos discipulados. De verdad, son de mucha bendición y los hermanos que nos han acompañado pueden dar testimonio de eso. ¿Correcto? Entonces, el amor de Dios. Dios es amor. Punto. ¿Correcto? El que ama es porque tiene a Dios. El que no sabe amar es porque Dios no está en él. ¿Correcto? En su santidad, Dios es inalcanzable. Y en su amor, fíjate, esto es maravilloso, Él nos alcanza a nosotros. Amén. Date cuenta, lo voy a repetir.
En su santidad, Dios es inalcanzable. Pero en su amor es Él el que nos alcanza a nosotros. Porque sin tener nada bueno nosotros que ofrecerle, Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo unigénito. Ahorita vamos a hablar de eso. Precisamente, como el último versículo de la predicación del día de hoy, vamos a Juan 3:16. Pero vamos a verlo desde un concepto un poquito diferente al que normalmente vemos. Dice la palabra. Ese ya lo voy a leer porque todos debemos de saberlo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La frase, mis hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, tiene dos atributos importantes. Amó, pasado, porque quiere decir que ya lo tenemos, ya ocurrió, ¿sí? Y cuando dice la palabra porque de tal manera, es porque no hay calificativos o atributos humanos que alcancen para describir la belleza del amor de Dios. Nada más alcanzamos a entender porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que dio a su Hijo unigénito para que nos diera salvación, perdón de pecado, redención, vida eterna. Amén. Valora eso, por favor, mi querido hermano, mi querido hermano. Ahora, para finalizar, ¿qué nos dice la palabra en esto? En el Nuevo Testamento, el amor de Dios deriva su significado del léxico ágape, que proviene del verbo griego agapao. Y esto de ser un verbo es interesante porque al ser un verbo, tú sabes que es una acción, un continuo, ¿sí? El amor de Dios permanece. Por eso se utiliza esa palabra en el original que viene del griego, ¿sí? Lo que nos está diciendo la palabra en esto es que amar significa valorar, estimular, sentir, manifestar generoso interés por otro, deleitarse en alguien, atesorar y buscar el bienestar de esa persona. El amor de Dios, hermanos, lo podemos entender como generosidad, cariño, interés, devoción y cuidado por nosotros mismos. De verdad, este amor que Dios tiene para nosotros, yo te invito a que lo vivas, a que descanses en el Señor, a que confíes en Dios y en todos los atributos que tiene el Dios Todopoderoso y vivo de la Biblia para que te fortalezcas con ella. Amén. Pónganse de pie, queridos hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Cierren sus ojos, por favor. Bendito Padre Celestial, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te damos gracias por ese tiempo, Señor, en donde tú nos has permitido, por medio de tu palabra, conocerte mejor. Y ese conocimiento, Señor, es el que nos da sustento, el que nos da bienestar, el que nos da confianza, Señor, de saber que tú eres el único Dios vivo, soberano, poderoso del universo y que sobre todas las cosas eres amor. Tú eres el Dios de amor, Señor. Ayúdanos, Padre. Santifícanos, Señor, por medio de tu palabra, de nuestras acciones, que te honren y que te glorifiquen, Señor. Escucha nuestras oraciones, Padre, que suban como un incienso de olor agradable a tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre firmes, convencidos de que tú eres el único Dios todopoderoso, dueño y Señor del universo. Te doy gracias por la vida de todos mis hermanos que tú has tenido a bien traer esta mañana, Señor, a ser alimentados con tu palabra. Gracias por ese alimento espiritual que tú nos das, Señor, que es más importante aún que el alimento físico, porque sabemos que nuestro cuerpo humano va a morir, va a perecer, pero tu Espíritu Santo que hoy vive dentro de nosotros permanecerá para siempre y para vida eterna. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.